Aleluya. Díganle al justo que le irá bien. Díganle al justo que Jehová va con él. No importa lo que pase, en la tormenta Dios está. Cuando levanta la bandera de Jehová. No importa lo que pase, en la tormenta Dios está. Cuando levanta la bandera de Jehová. Con alegría gritará, con alabanza danzará, con alegría gritará, lanzará gritos de alegría. ¿Cómo están todos ahí donde nos están sintonizando? Espero que estén súper bendecidos. Qué bello poder llegar hasta sus casitas con este discipulado. Hoy vamos a aprender algo bien importante. Hoy tenemos un tema a desarrollar muy necesario, y es las escuelas proféticas. Así que gracias por estar ahí conectándose, los que ya están conectaditos, los que van a conectarse. Tómense un minutito para compartir el programa, para que puedan ser de edificación para muchos más y que podamos juntos edificar el cuerpo de Cristo. Hoy estoy con dos profetas y es una bendición preciosa. Ustedes saben de que ahorita estamos hablando sobre la escuela profética, sobre el discipulado profético, y cada uno de los que vienen el Señor los usa en lo profético. Hoy me acompaña profeta Claudia y profeta Lili. Qué bendición, quisiera que se presenten por favor. Aleluya. Amén. Muy buenas noches, amados, nuevamente acá saludándoles, contenta de poder compartir esta escuela profética con ustedes. Mi nombre es Claudia Pérez y como estamos acá siempre sirviendo en la obra del Señor, le damos la bienvenida y esperamos que este programa se lo disfruten y que se gocen al máximo. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Aleluya. Hermana Lili, ¿cómo estás? Bendiciones. Bien, gracias, pastor. Buenas noches. Para mí es un privilegio poder estar aquí. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Lilian Ortiz y yo pertenezco a Centro Cristiano Pan, Mosto y Aceite de la ciudad de Van Nuys. Y es un verdadero privilegio poder estar aquí y vamos a aprender mucho más de la palabra del Señor. Y comparta ese video a sus familiares, a alguien que necesite recibir esta palabra. Amén, aleluya. Ya vemos que están varios ya conectados con papel y lápiz y a la expectativa de lo que vamos a aprender juntos hoy. Y rapidito les menciono, ahí está mi hermana Génesis, mi hermana Miriam Benítez, mi hermano Juan Laguna, hermana Ashley Madrid, mi hermana Noemí Piedrasanta, mi hermana Kenia, mi hermana Lenu Díaz Palau, hermana Irma Ceto, mi hermana Betty Laguna, está la iglesia Pan, Mosto y Aceite Van Nuys. Bendiciones, amados. Hermana Iselita, hermana Iris Ojos Verdes, hermana Sami, está hermana Heidi, pastora Heidi, bendiciones. Hermano Boris, pastora Dunia, bendiciones. Mi hermana Lidia, santo Dios, y ahí se siguen conectando. Mi hermana Londrita, no sé si se me pasó alguien, pastora, que tú hayas visto. Génesis López, Ajá. Alejandra González, hermana Lidia, hermana Chilita, también la vi por ahí, David Nava. Bueno, ahí todos los que están conectados son bienvenidos. Qué bueno que están listos para que entremos a nuestro discipulado. Si ustedes anotan el tema, hoy vamos a hablar sobre las escuelas proféticas y ahí les vamos a estar dando ese tema hoy para que podamos juntos aprender. Pueden hacer preguntas, aportaciones y vamos a entrar de lleno para que nos alcance el tiempo. Si no, cuando miramos se nos fue el tiempo y quisiéramos hoy edificar con este discipulado precioso. Y quisiera empezar en 2 de Crónicas 20:20 con un versículo muy importante que a mí me apasiona mucho porque dice una verdad muy grande. Y 2 de Crónicas 20:20 dice: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Miren esto: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Hay una gran verdad acá, porque cuando uno camina en esa revelación de lo profético y que sabe que hay profetas y que el Señor los usa y que cuando viene de parte de Dios ese llamado y cuando sueltan una palabra y uno la recibe, la cree y camina en ello,
uno puede ver la prosperidad. Y aquí hay dos cosas bien importantes. Creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Con eso queremos introducirnos hoy para empezar con la escuela profética, pero ¿a qué viene este versículo? A darnos como una expectativa de que cuando uno está caminando creyendo en lo profético, podemos darnos cuenta de que hay una prosperidad. Así que no podemos imponer esta escuela, la exponemos. Pero cuando uno cree, es prosperado. No sé si quieren agregar algo en esa introducción preciosa de este pasaje que nos deja el camino para seguir. Amén. Y es que cuando hablamos de una escuela profética, no es de que nos estemos refiriendo, ok, hay una escuela profética y te vamos a enseñar a profetizar. No, no es eso, sino vamos a dar a conocer a través de la palabra cómo es que realmente es desarrollado el ambiente profético, cómo es de que lo sobrenatural de Dios nos puede llegar para poder aprender a través de su palabra, el experimentar, porque no es aprender únicamente de que vamos a poner a la gente, comience a decir, oh, rama, mamá, no, porque no es eso, sino la escuela es para poder capacitarnos, para poder aprender y ver lo bueno como también lo malo, como lo hemos estado viendo, ¿verdad? Lo falso, lo verdadero, si es unción, si es don, si es ministerio profético. Esa es la escuela profética. De hecho, traemos un concepto para poder nosotros hoy dejar un concepto o una definición, mejor dicho, para que sepamos un poquito más qué es una escuela profética. Y como tú ya entraste a tocar esas pinceladas, que está excelente porque desde ya entramos diciendo de que una escuela profética no es para que te den los dones los da el Espíritu Santo. Y una escuela profética tampoco es para que te digan tú eres un profeta. El profeta nosotros sabemos de que es predestinado y es un ministerio primario y que viene predestinado por el Señor, sino que la escuela profética es un lugar donde nos capacitamos y aprendemos a desarrollar tanto la unción, tanto los dones como el ministerio de profeta, ¿verdad? Amén. Entonces, ya que entraste a tocar todos esos, qué lindo, ¿verdad? Dejamos desde entrada eso, ¿verdad? Hermana Lili, ¿cómo Amén. Lo ves tú? Sí, ese pasaje realmente está bien precioso porque, como dice la palabra, creer a sus profetas y seréis prosperados. Cuando hablamos de prosperidad no es únicamente lo material, sino también una prosperidad en el entendimiento, de que podemos entender para poder anhelar los dones. No es de que vayamos a enseñar, como dice pastora, cómo se habla en lenguas. No, es que cuando prosperamos en entendimiento empezamos a anhelar, porque no podemos anhelar algo que no conocemos. Entonces, para eso es una escuela profética, para que se nos abra el entendimiento, porque muchos podemos pasar años y sin entender, ¿verdad? Que esto es realmente regalos, dones de parte del Espíritu, que los podemos anhelar y recibirlos, ser prosperados en entendimiento, como dice Pablo, que quiere, como dice la palabra, ¿verdad? Que el Señor anhela que seamos prosperados en todo, como prospera nuestra alma, como prosperamos en lo espiritual. Definitivamente que al entender este pasaje hay que definitivamente hablar un discipulado de la prosperidad también, de la verdadera, la que no es, pero gracias por dar ese aditamento, eso que agregaste es para explicar que la prosperidad es verdaderamente fluir en todo lo espiritual, ¿verdad? Como cuando le dice a la iglesia de Apocalipsis, tú dices que eres pobre y eres rica, le dice. Y al que pensaba que no tenía necesidad, que decía que era rico, le dice, tú eres pobre, ciego, desventurado y desnudo. Entonces hay que entender de prosperidad, pero la prosperidad que activa lo profético es algo sobrenatural que tenemos que platicarlo en un discipulado. Ahorita viene solo como introducción, pero qué lindo que lo podamos empezar a desarrollar. No, y lo principal, ¿verdad? Como dice la palabra ahí en 2 de Crónicas 20:20, con este pasaje que nos abre, es creer. El creer para poder alcanzar la prosperidad espiritual, para poder realmente caminar y agarrar esa palabra que cierto vaso, cierto profeta va a lanzar y va a sacar para poder realmente hacerla nuestra. Porque si no creemos, aunque andemos
donde andemos, no lo vamos a alcanzar, no lo vamos a poder disfrutar y no vamos a ser realmente prosperados, como está diciendo la palabra acá. Entonces, lo primero es creer. Creer. Ahora, ¿por qué viene este versículo? ¿Por qué surge este versículo como introducción? Porque para muchos quizás no crean en esto, pero no lo vamos nosotros a imponer, lo repito, sino el que cree va a ser prosperado y dice, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Así que nosotros creemos en lo profético, creemos en lo que activa lo profético, caminamos bajo eso profético lindo en la palabra y por eso es de que lo estamos platicando, lo estamos teniendo en este discipulado. Ahora, quisiera dejar dos pasajes, el de Amós 9:11 y Hechos 15:16, donde habla de la restauración del tabernáculo de David. Y cuando vemos en Amós, dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Y en Hechos 15:16 dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Ustedes lo están viendo en pantalla, Amós 9:11 y Hechos 15:16. Ahora, esto también viene como la introducción, porque si nosotros estamos entendidos de que lo que el Señor quiere restaurar es el tabernáculo caído de David, entonces nosotros nos damos cuenta de que cuando está el tabernáculo de David levantado, hay un fluir, un mover profético muy fuerte, muy fuerte. Y entonces ahí es donde entra el otro versículo que traigo de Hechos 2:30, que dice, y como David era profeta en la TLA, Dios le prometió que un familiar suyo sería rey en Israel. Entonces ahí está diciendo que David era un profeta. Y cuando vemos de que hay un anhelo en el Padre, que es reedificar el tabernáculo caído de David, entonces va a ser imposible que lo profético no entre, ¿verdad? Y si le queremos agregar mucho más, ahí hay reino y sacerdocio juntos en el tabernáculo de David, ahí hay un acceso a traer la presencia y llevarla, ahí hay un mover de danza, ahí hay un mover de alabanza, hay un mover de adoración, etc. Entonces, si vamos a hacer lo que la palabra dice, lo que el Padre dice de restaurar el tabernáculo caído de David, y David era un profeta que profetizó de una manera impresionante lo que Jesús iba a padecer después. Imagínense muchos años antes. Entonces, va a ser imposible, disculpen que use esa palabra, pero es imposible de que lo profético no entre en la restauración del tabernáculo de David. Amén. Y algo que podemos ver a raíz de la palabra ahí en esa cita donde tenés, es de que como tú dices, ¿verdad? Hay sacerdocio, hay algo que realmente se puede ver en la palabra, a raíz de la palabra. Y aquí en esta versión me gusta porque ahí específicamente dice, y como David era profeta. Ajá. Y es por eso es bonito estudiar en diferentes versiones y no solo quedarse con una, porque esto nos agranda como el panorama, ¿verdad? Y podemos ver en la palabra, ¿verdad?, de que una de las características de David como un profeta era de que pues él fue el que restauró ese tabernáculo caído a través de la alabanza, fue algo, y como dices tú, ¿verdad?, profetizó, fue usado para poder profetizar todo lo que venía para lo que iba a pasar Jesucristo, ¿verdad? Fue algo bien tremendo, y cómo no decir que David fue un profeta. Entonces, ¿cómo no va a entrar lo profético dentro de la restauración del tabernáculo de David? ¿Verdad? Es difícil de que lo dejemos fuera, no se puede, va dentro de lo que el Padre quiere. Ahora, el tema no es la restauración del tabernáculo de David, pero eso es lo que el Señor quiere restaurar. Amén. ¿Verdad? ¿Cómo lo ves tú, hermana Lili? Realmente es algo impresionante cómo al Padre le interesa restaurar el tabernáculo caído. ¿Por qué? Porque ahí hay alabanza profética, y hemos aprendido que la alabanza y la adoración, ahí le creamos habitación al Padre, porque dice la palabra que Él habita en medio de las alabanzas de Israel. Entonces, cuando entendemos esto, que esto es lo que el Padre quiere restaurar, definitivamente lo profético, hemos aprendido que no somos, por ejemplo, en la alabanza, no somos un grupo musical, somos una compañía de profetas, donde profetizamos con nuestros instrumentos, con nuestro
cántico estamos realmente profetizando. Entonces, esto es lo que el Padre realmente quiere restaurar, no que se levante gente aprendiendo instrumentos y que sean doctos en la alabanza, sino que seamos entendedores, que podamos cambiar atmósferas cuando nosotros alabamos al Señor. Amén. Y traer al pueblo y introducirlo a esa atmósfera profética, que es ahí donde se activan los dones también para el pueblo. Amén. Y Amén. realmente ahí es donde se está restaurando el tabernáculo caído, que como dices, ¿verdad? No venimos a hablar de eso, pero eso entra entre lo que es la escuela profética. Exacto. Porque esa es la esencia, aprender, esa es la escuela profética, por lo cual estamos acá y venimos con uno y otro discipulado, y es bien lindo, ¿verdad? Porque aquí es donde nos sentamos y vamos aprendiendo estas cositas que muchas veces no se hablan, tal vez, o es un poquito como solo leerlo y digerirlo, ¿verdad? Qué rico sentarse y darle el tiempo para realmente ver, como dice hermana Lili, ¿verdad? La alabanza no es un grupo, por eso no es artista. Es salmista, Sí, claro. es algo profético. Cuando estamos cantando, estamos profetizando, estamos declarando, estamos inyectando que algo va a pasar, que la sangre de Cristo, que la presencia, ya me piqué. Sí, dentro de nuestro discipulado que estamos teniendo ahorita va a venir también lo que es cómo se activa lo profético en la alabanza, porque el versículo que leíamos con Josafat es algo con alabanza, y es donde él habla de creed a los profetas y seréis prosperados. Creed en Jehová y estaréis seguros. Lo profético y la alabanza y la adoración van de la mano. Es un tema muy extenso porque lo vamos a estar tocando también. Pero ¿qué les parece si asentamos entonces, después de esta breve introducción de cuántos minutos? De 17 minutos, asentamos las bases sobre lo que sería entonces una escuela profética, que es el tema que nos compete el día de hoy. Y entendiendo esta introducción bien preciosa, entonces vámonos a las escuelas proféticas, que también en el título le pusimos compañía de profetas. Usted si no le gusta la palabra escuela de profetas o escuela profética, pues póngale compañía de profetas, ¿verdad? No hay problema. El punto es entender la esencia de lo que es aprender de lo profético, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces veamos las bases de la pregunta entonces con la que queremos partir entonces acá es: ¿existen las escuelas proféticas en la Biblia? ¿Dónde aparecen? Si aparecen, ¿cómo funcionan? Hay escuelas proféticas también en el Nuevo Testamento, perdón. Esas son las dudas a aclarar o a empezar a explicar el día de hoy. Y vemos en primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 19, la primera escuela profética o compañía profética con Samuel. Y vamos a empezar en el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel 19, 19. Ustedes lo leen en la pantalla con nosotros. Dice: y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí David está en Nayot en Ramá. David está huyendo de Saúl porque Saúl lo quiere matar, ¿se recuerdan? Pero David llega a Nayot en Ramá, donde estaba Samuel. Y dice: entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas. Ahí está, una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel, que estaba ahí y los presidía. Solo lo voy a leer para que ustedes lo desarrollen, porque hay tanto aquí que nos podríamos quedar en un discipulado. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Aquí ustedes me pueden empezar a dar sus aportaciones sobre esta escuela profética que dirigía Samuel, y vemos de que es una llamada también compañía de profetas. Así que, ¿qué es lo que te viene a tu corazoncito en este momento, hermana Lili, pastora? Algo que me llama la atención ahí es de que dice, acá viene y dice: entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron, ¿verdad? Una compañía de profetas que profetizaban. Al detenernos ahí y hacer una pausa, dice de que vieron una compañía. O sea, estos ya venían aprendidos, estos ya venían enseñados, capacitados. Aquí no dice se formó.
Aquí no Sí, dice pues. inició, sino que aquí venimos de que ellos ya sabían a lo que venían. Puede ser una atmósfera, es cierto, sí, lo miramos, pero porque más adelante, ¿verdad? Meten a Saúl y toda la cosa, se meten en la atmósfera. Pero acá dice, vio una compañía de profetas que profetizaban. Entonces, para que diga eso la Biblia, es porque ellos ya venían bajo un orden, bajo wow, una ese es el detalle. enseñanza de qué era lo que venían a hacer, cuál era la habilitación de ellos. Ellos ya venían en una habilitación para poder hacer lo que debían venir a hacer acá. Ya tenían un propósito, ya venían activados, ya venían enseñados. Venían en orden, ¿verdad? Venían Lo en- podemos ajá. resumir. Venían en un orden y quien los presidía era el profeta Samuel. Es decir, de que Samuel entonces era el que dirigía esta escuela profética. Hermana Lili. Eso es lo que quería yo enmarcar en el versículo 20, donde dice que Samuel presidía. O sea, en una escuela profética entonces debe haber alguien que guíe lo profético y que se filtre lo profético, la profecía, los dones donde se pueda activar, porque todo es como lo que está explicando Pastora, un orden. Porque podemos tener dones, pero si no tenemos un orden para poderlos dejar que fluyan, entonces nos salimos, ¿verdad? Definitivamente tiene que haber un orden, alguien que guíe, que definitivamente activado en lo profético y que filtre lo que se está profetizando. Prácticamente quien filtraba lo que se profetizaba era Samuel, ¿no? Él era el que estaba filtrando lo que profetizaban acá y dice que el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron porque esta compañía de profetas, lo que hablábamos la semana pasada, crea atmósferas, vienen en orden. Hay alguien que les filtra lo profético. Descubre. Y otra vez volvemos al detalle de la semana pasada, que es bien importante recalcarlo. Estaban en Nayot, en Ramá, que era la casa de Samuel, que tienen casa. Entonces, tienen casa, vienen en orden, filtran lo profético, caminan, ¿cómo les explico? Caminan como, no compitiendo, sino como una compañía. Y la palabra una compañía no quiere decir que uno es más, otro es menos, sino todos tienen funciones específicas a realizar. Entonces, una compañía profética no es quién sobresale, sino todos van haciendo su función también, ¿verdad? Y de hecho creo que la palabra compañía nos habla de unidad, de un equipo, de Exacto. un grupo. Y cuando tú mencionas eso, pastor, de que menciona a Nayot en Ramá, que habla de casa, esto nos da luz de que la profecía es en casa. No es que yo tengo una palabra y la voy a enviar a alguien particular y quién la va a filtrar. O le tengo una palabra, hermana, y la envío y tal vez ni siquiera me estoy congregando. No es así. La profecía es para darla en casa, porque ahí es donde estamos bajo esa atmósfera y es en una compañía. O sea, alguien preside, se filtra, ese es el orden. Exacto, lo que tú dices, empieza en casa. Aquí ya vienen todos, pero son profetas, ¿verdad? Mientras que el don tiene que ser exclusivo en la iglesia. Ahora, buen punto para aclararlo, porque muchas veces cuando alguien tiene el don, ya piensa de que puede fluir como un profeta, ¿verdad? A las naciones, y tiene que esperar. No es solo así, ¿verdad? Hay Sí, un es que orden está predestinado para ser un para profeta. poder- Claro. Gracias, también hay que aclararlo todo. Fíjense que Pastora Dunia puso algo aquí bien importante. Venían de lo alto, dice. Y es cierto, camina, porque dice, no sé si es en este versículo, pero lo que Pastora Dunia dice es muy, muy cierto. Venían de lo alto, es decir, se mueven en una dimensión donde van a lo secreto a traer la revelación para poder darla. Porque no podemos llevar a nadie a donde no hemos nosotros ido o estado, ¿verdad? Entonces ellos los están envolviendo con esa atmósfera que traen de estar en la presencia de Dios, de moverse en lo secreto de Dios. Por eso a Jeremías 33:6, que es un versículo muy conocido, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, secretas que tú no conoces. Venían de estar en la presencia, venían de clamar para traer ese mensaje. Entonces aquí hay muchos ingredientes, pero como estamos detallando la escuela profética, ¿verdad? De Samuel, aquí hay un ejemplo muy, muy importante con todos esos ingredientes que le podemos sacar muchos más, pero me gustaría que lo leamos en otra versión, porque miren, el versículo 20 del capítulo 19, en la versión, el Torres Amat dice,
envió pues Saúl soldados para prender a David, los cuales, habiendo visto un coro, no de correr, porque no va con doble R, ¿verdad? Un coro de cantar, un coro de profetas que profetizaban o cantaban alabanzas a Dios, y a Samuel que precedía entre ellos. Entonces, ¿cómo es que transformaban ahora ya entra la alabanza, cómo era que transformaban las atmósferas y cómo era que utilizaban la alabanza como un vehículo para profetizar en esta compañía? Por eso es de que me emociono con esto, porque por eso es de que como decimos, ¿verdad? Como estamos estudiando y como lo hemos venido aprendiendo a través de la palabra, de que cuando nosotros entonamos una alabanza no es nada más de que, me gustó el ritmo y lo cantamos y ya, no, porque dice que la alabanza es una profecía cantada. Entonces esta versión nos dice un coro de profetas que profetizaban o cantaban alabanzas a Dios. Entonces es algo solo de imaginarse uno. Yo me lo imagino, yo no sé si ustedes es Sí, su imaginación, ¿va? Pero hasta los pelos se me paran de lo imaginar, de que lo hemos experimentado cuando estamos en la alabanza, en la presencia del Señor, y venimos y comenzamos a cantar. Es algo lindo, ¿verdad? Y aquí podemos ver de que dice que ellos venían en coro y que cantaban alabanzas. Entonces miramos de que ellos venían en un orden. Eso es lo que a mí me impacta, eso, el orden, porque para poder venir en un coro, venir en una compañía, en algo grande, porque yo aquí no lo miro pequeño, No, bueno. yo lo miro grande, ¿verdad? Tenían que venir bajo una autoridad, venían bajo una dirección, traían bien claro lo que venían a hacer, porque pues ahí se dice, ¿verdad? Venían un coro de profetas que profetizaban cantando. Entonces, para cantar no es de que solo vas a comenzar a cantar o vas a comenzar a tocar por un lado. Tenemos que estar en un equipo, tenemos que estar de común acuerdo. Y como lo que decías tú, ¿verdad? Acá no es que sobresalía uno o sobresalía el otro. No, hombre, acá era una unidad para poder cumplir el propósito a lo que los habían enviado. Claro, definitivamente. Y la clave para poder entrar en esa atmósfera profética, lo que puedo yo ver a través de este versículo, para los que somos ministros de alabanza, para los que estamos en la alabanza, es que, como dice acá, que venían de lo alto. Entonces nosotros no podemos pretender llevar al pueblo a lo alto si nosotros no venimos ya de ahí. Amén. No podemos venir y poder crear una atmósfera profética si nosotros no hemos ido, como dice Pastor, a lo secreto, a nosotros traer eso para poder encaminar al pueblo ahí, porque no es de que yo toque bonito, de que no es que entonicemos en las notas, sino que realmente va más allá que eso. Entonados con el Espíritu, ¿verdad? Amén. Porque cuando estamos entonados o alineados o guiados por el Espíritu, todo lo demás fluye, porque el Espíritu es bien lindo, que nos da la capacidad, la sabiduría, la unción, la gracia, la autoridad, el poder. Aleluya, decirlo porque suéltalo. Y por eso es de que necesitamos la preparación, porque hay de repente, sí, claro, ahí en esos moveres proféticos se rompe, se quiebran los programas, los protocolos y todo. Pero tenemos que saber, tenemos que estar sabidos, estudiados, aprendidos qué es lo que puede pasar sin salirnos, claro, del orden, de la cobertura, de la sujeción y de todo. Pero tenemos que saber, tenemos que aprenderlo para que esos de repente realmente sucedan, pero no en desorden, sino en orden. Sí, va de la mano la práctica con la guianza del Espíritu, porque si practicas, entonces el Espíritu te puede usar para muchas cosas más, definitivamente. Quiero leer algunas aportaciones muy importantes, porque dice, bueno, mi hermano Boris dice, ¿cuándo menciona la Biblia compañía? No sé si es pregunta o te quedaste a medias, hermano Boris, pero el versículo bíblico que estábamos leyendo donde dice la Biblia compañía es primer libro de Samuel 19:20. Ahí aparece en tu pantalla ahorita en la diapositiva. Es primer libro de Samuel 19:20. Ahora, estas aportaciones dice mi hermana Auri. ¿Y qué calidad? Porque mi hermana Auri puso aquí compañía, es la palabra hebrea chevel,
que significa unidos como lo está un lazo tejido entre sí. Wow. ¿Qué es lo que platicábamos, no? La compañía es un equipo, están en unidad, están en conjunto, están en equipo. Alineados. Exacto. Si ustedes si utilizamos la palabra que nos da hermana Auri, Chevel, ¿qué lazo es más importante cuando están todos entretejidos? O sea, no hay un lazo que diga este es más importante. Todos están haciendo cuentan. Todos cuentan y todos están haciendo algo en equipo, en conjunto. Amén. Qué precioso, y ahí gracias. También podríamos agregar, pastor, que es cuando muchas veces no entendemos lo que sucede porque no estamos conectados. Si solo nos quedamos viendo, ¿verdad? Sí. Lo que está pasando, que los demás están gozando y que los demás están fluyendo, no podemos entender si no estamos entrelazados, conectados con el Espíritu. Exacto, en un mismo sentir. Por eso la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces podemos estar juntos pero no en armonía. Estamos juntos pero no entretejidos, y ahí es donde vemos de que las cosas no pasan o no funcionan, ¿verdad? Dice mi hermana Iselita, también podemos ver, miren, que no andaban solos, o sea, no jalaban a donde querían, sino que al verlos a ellos y si iban juntos es porque iba Samuel cubriéndolos, y al ver la compañía sabían que delante venía él. Sí, definitivamente, eso es bien importante, el que no jalaba uno para donde iba, sino que todos iban en una misma visión, en un mismo enfoque. Amén. Iban en un orden. Dice mi hermana Kenia, porque como mencionamos que venían de lo alto, con lo de la aportación de Pastora Dunia, mi hermana Kenia dice venían del lugar santísimo. Sí, definitivamente, lo que hablamos el domingo. Y dice mi hermano Boris, es porque ya hay estructura bien fundada a través del Espíritu. Sí, amén. Mi hermana Sami dice, tienen cobertura, están bajo autoridad e identidad de hijos de casa. Exacto, son engendrados. Hermana Auri dice, era una banda. La palabra banda es otra palabra para edificar la palabra chevel, que es palabra en hebreo, para compañía, dice. Iglesia Pan Mosto en Banais, Pan Mosto y Aceite Banais, no sé si es Pastor Steve, Pastora Heidi, creo que es Pastor Steve. La compañía de profetas crean ambientes, cambian atmósferas, y nadie puede crear ambientes si no se vive personalmente. Amén. El orden atrae bendición, traían panderos, dice Pastora Dunia. Sí, hombre, si es que les digo que aquí es para quedarnos viendo cómo sería un discipulado de los elementos o los ingredientes de una escuela profética o una compañía profética, ¿verdad? En el servicio solamente se revela, híjole, hay bastantes acá. Lo voy a seguir leyendo porque no voy a seguir leyendo ahorita, más adelantito, para poder dar más bases, pero sigan escribiendo porque están muy buenas las aportaciones. Ahora, quiero que vean también algo. Entonces, la compañía profética o la escuela profética que precedía Elías. Quiere decir entonces de que había una escuela profética con Samuel, y ahora vamos a ver que había escuelas proféticas con Elías. Elías presidía varias escuelas proféticas. Su llamado era para fundar escuelas proféticas. Y ahorita les voy a dar las bases bíblicas, porque segundo libro de Reyes 2:3 dice, entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor te quitará tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Había una escuela profética en Betel. Luego vemos en segundo libro de Reyes 2:5 que dice, y los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Cuando la Biblia habla de los hijos de los profetas, quiero leerles una versión que dice discípulos. Entonces, al ver que son discípulos del griego matzetes, que son aprendices, pues es una escuela. Es una escuela. Ahí ya no le podemos quitar. Aunque querramos decir que no existen, pues ahí están. Ahora, quiero que vean, bueno, voy a dejar de una vez mejor. Segunda de Reyes 4:38, les doy las bases de la escuela profética también de Eliseo. Cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra, y estando sentados los hijos de los profetas delante de él. Pero esa palabra, los hijos de los profetas, en la Biblia PDT, Palabra de Dios para Todos, ahorita lo van a ver ustedes, dice los discípulos de los profetas. Entonces, los hijos de los profetas se traduce los discípulos de los profetas. Es una escuela profética. O sea, que en una escuela profética se engendran hijos. Se engendran hijos, y eso es bien impresionante, pastor, porque, por ejemplo, nosotros en la iglesia de Banais tenemos ya, como gracias al Señor, un año que se levantó la escuela profética, y esto no es si no fuéramos sido engendrados de la escuela profética de la iglesia de acá de Pamdel. Entonces, ahí es cuando vemos el cumplimiento de la palabra.
como estás tú diciendo, era el llamado de Samuel era pues cubrir, ¿verdad? Y es la escuela, pero acá podemos ver cómo se engendran hijos. Y no se trata de que repitamos, no, se trata de que entendimos y ahora estamos viviendo eso. Y de esta escuela profética que nosotros tenemos aquí van a salir hijos que van también un día a enseñar. Wow. Fíjense entonces que hay escuela profética con Elías, hay escuela profética con Samuel y hay escuela profética con Eliseo. Ahí están las bases bíblicas. ¿Querías agregar algo ahí? Sí, y ahí lo que miramos es de que realmente, como dice, ¿verdad? El que es hijo va a ser discípulo. El discípulo. Porque aquel que realmente es hijo va a estar a la par, aprendiendo, va a estar comiéndose, aprovechando la oportunidad de poderse capacitar, de poder comer y seguir comiendo para poder seguir fluyendo. Fíjense que lo que tú decías es necesario también darle otra base bíblica que me viene a la mente, que me pone el espíritu. Porque cuando el Señor arrebató a Elías, lo que Eliseo le dijo fue: Padre mío. Oh. Padre mío. Y podemos ver cómo Elías engendró a Eliseo y cómo Elías era un fundador de escuelas proféticas, que habían hijos de los profetas, y con Eliseo también. Eso le trasladó, y por eso es de que le dijo: dame una doble porción de tu espíritu. Y vemos de que así como Elías fundó iglesias, ¿verdad? Escuelas proféticas, también Eliseo fundó escuelas proféticas. Tenía esa unción que le cayó de eso, la genética del padre espiritual que era Elías, ¿verdad? Para los que todavía están, si hay padres espirituales o no, pues ahí hay un ejemplo muy claro, ¿no? Elías y Eliseo le dice: Padre mío. Y en el momento que le dice Padre mío, le cae el manto. O sea, es bien importante ver esos ingredientes, pero el detalle es ese, que sí engendró Elías a Eliseo. Y ahí está el ejemplo bien claro, ¿verdad? Ahora, fíjense que yo quisiera retroceder un poquito, porque cuando estábamos leyendo, no sé si Janita me ayuda ahí, en primer libro de Samuel 19:20, cuando dice un coro de profetas que profetizaban y cantaban alabanzas a Dios, dice y Samuel, que presidía entre ellos, dice: fueron también arrebatados del Espíritu del Señor y comenzaron a alabar a Dios como los otros. ¿Qué es lo que estoy queriendo dejarles? De que cuando una atmósfera profética se cree, dice, y también fueron arrebatados del Espíritu del Señor. Fueron metidos a eso por el Espíritu. Fueron arrebatados por el Espíritu y metidos a esa atmósfera. Y eso es lo que pasa, que cuando se crean las atmósferas proféticas, el Espíritu nos mete a eso. Y Él es el que se encarga de hacerlo, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, miren qué importante las escuelas proféticas, ¿verdad? Y cómo funcionan. Amén. Porque es eso de que a través de que vamos aprendiendo, y como decía hermana Lili, ¿verdad? No podemos experimentar algo que no sabemos, no podemos dar algo que no hemos alcanzado. Pero cuando ya alcanzamos esto, provocamos. Y como vamos en unidad, que los demás que todavía no creen, que los demás que todavía no han experimentado, entran porque se cambian ambientes. Por eso es que es una compañía profética, porque cambia ambientes, cambia las estaciones, cambia las atmósferas, una atmósfera tensa se rompe a través de lo profético, de la unción, del fluir del Espíritu Santo. Por eso decía cuando comenzaste, ¿verdad? Creed a Dios, porque lo principal, estaréis seguros. Lo principal es creer a Dios. ¿Quién te llamó? ¿Quién te viene respaldando? ¿Quién te está cubriendo? ¿Quién es el que te está enseñando? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Creer. ¿Para qué? Para que esa prosperidad ¿cómo se llama? Venga, y que puedas
llegar a cumplir el propósito por el cual fuiste llamada, fuiste escogida para poder ser un profeta. Wow. Hermano Lili, dale. Como dice ahí también, crean a sus profetas serán prosperados. Dice, entonces, como dice la palabra, el que recibe a profeta, unción de profeta recibe. Claro. Entonces, y el que no cree en lo profético, entonces es ahí donde, aunque esté ahí en esa atmósfera, pero no está creyendo, no puede ser envuelto. Porque una unción profética dice que es un derramamiento de la presencia del Espíritu Santo para activación de los dones. Entonces se derrama el Espíritu para que sean activados los dones, pero podemos pasar años en una iglesia y no vamos a recibir los dones a menos que creamos en Dios y en lo que Él ha activado en los ministros. Amén, qué Amén. tremendo. Fíjense que están surgiendo preguntas. Una de las preguntas que veo acá dice, pastor, hermana Lidia, dice, pastor, ¿es correcto que se reengendren hijos o reproducen hijos espirituales? ¿Es correcto que se reengendren o se reproducen? Las dos cosas. Las dos cosas, porque si ustedes se dan cuenta, voy a poner el ejemplo de un engendramiento espiritual, ¿verdad? Amén. Dice la Biblia de que cuando Elías llamó a Eliseo, Eliseo estaba trabajando. Eliseo estaba con 12 yuntas de bueyes y él estaba trabajando. Y cuando le tira el manto y lo llama, empieza el proceso con Eliseo. Y entonces ahí vemos de que al final, cuando Elías es arrebatado, le dice, Padre mío, fue engendrado de cero, ¿verdad? Ahora el reengendramiento lo podemos ver con Pablo y Timoteo, porque Timoteo ya era discípulo cuando se topó con Pablo. Ya no, él dice, le dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las que te han enseñado tu abuela. Ayúdenme ahí en ese Tu versículo. abuela Loida y tu madre Eunice. Ahí está, no, hombre, es de eso. La abuela Lloyd y la mamá Eunice ya lo habían estado discipulando y dándole la palabra. Así que cuando Pablo lo encontró, ya lo reengendró, pero ya venía siendo un discípulo. Entonces podemos ver que las dos maneras son válidas, están en la palabra, ¿verdad? ¿Hay más preguntas? Solo Sí, dale. un aportamiento ahí, pero para que haya un reengendramiento, tiene que ser de las dos partes. Las dos vías, claro. Las dos vías, porque puede ser de que una persona llegue a un ministerio, ya venga de otro ministerio, poniéndolo así, ¿verdad? Y entonces el ministro a donde llega reengendra, porque esa es la visión, ¿verdad? Si alguien llega de otro ministerio, pues ya reengendrar, hacerlo hijo espiritual, pero depende de la persona también si en realidad quiere llegar a esa evolucionar a ser hijo. Claro. De esa manera va a haber un reengendramiento. Si no, o viceversa, pero no. Si realmente es un ministro, va a reengendrar, porque ese es su llamado, porque está llamado a apacentar, a guiar, a hacer crecer, a hacer... Estás en lo correcto, pero el detalle es de que una persona también tiene que poner de su parte, así como dices tú, ¿verdad? Y ahí sería de meternos también a desarrollar un tema que sería cómo se reengendra. Y se reengendra con la palabra. Si la gente no la recibe, pues no va a empezar a recibir esa semilla divina de la palabra para ser reengendrado en una casa. Es de las dos vías, ¿verdad? Hay varios factores que tendríamos que estar viendo ahí, porque un ejemplo, ahora te doy la palabra, un ejemplo, si una persona tiene problemas que no ha sanado en el alma con su papá biológico, pues va a ser muy difícil que quiera reconocer una paternidad también. Tiene que primero haber una sanidad en el alma y poder así avanzar y reconocer, ¿verdad? Entonces, por eso vemos en la Biblia una paternidad biológica, una paternidad del alma que funciona pastor y oveja, o que evoluciona padre a hijo, ¿no? Y el padre de los espíritus, que es nuestro Padre Celestial. Es un tema muy importante que tendríamos que platicar también. A mí lo que se me viene a la mente, pastor, es, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros, los que salimos de casa de Pamdel.
que el Señor puso en el corazón de ustedes abrir la obra de Banais, y todos los hijos que salimos de acá nos tocó ser reengendrados allá. No necesariamente es porque cuando alguien es reengendrado, no porque traiga heridas en el corazón, sino me recuerda algo bien claro que tú nos remarcaste, es de que nos dejamos sembrar. Sí. O sea, muchos de aquí nos fuimos llorando, no nos queríamos ir, muchos lloramos y todo. Entonces fue un proceso tanto como los padres espirituales que el Señor puso allá, como para los hijos que salimos de acá. Nos tocó ser reengendrados. Y realmente la clave está, como dice Pastora, es 2 vías, porque ellos tienen su llamado bien claro lo que el Señor los llamó, pero dependía también de nosotros los hijos dejarnos reengendrar. Y fue un proceso y sigue siendo, es un proceso. Yo me recuerdo algo que el pastor me dijo cuando yo me fui: yo nunca voy a dejar de ser tu pastor. Y yo eso lo abracé mucho. Y eso me dio también sanidad, saber de que tengo padres espirituales, ¿verdad? Entonces es, como dicen ustedes, es de las 2 vías. Sí, definitivamente un trabajo. O sea, que son varios factores, ¿verdad? Que podríamos estar platicando sobre cómo reengendrar, que es una muy buena pregunta la que entró. La otra pregunta se las voy a dejar en el tintero a ver cómo la ven. Dice, pastores, hermano Dan Nava, si una persona no recibe discipulado y aún así profetiza palabra de Dios. Si una persona no recibe discipulado, ¿aún así profetiza palabra de Dios? Bueno, yo creo que una de las cosas es de que cuando el Señor de diferentes... Lo miro así, te lo voy a poner así. Si hay oportunidad para poder discipularse, para poder hacerlo bien, para que sea de bendición, des esa palabra de una mejor manera, qué bendición. Esa es, considero yo, la esencia de la respuesta, ¿verdad? Que si te equipas, no es que Dios no te pueda usar, porque Dios utiliza a quien Él quiere y habla por medio de quien Él quiera, pero por eso es de que vemos cómo el Señor discipula, y cuando Él discipula es para poder después delegar autoridad, es para después enviar, es para desarrollar. Entonces el discipulado te ayuda a que desarrolles lo que el Espíritu ya te ha dado. Y ahí es donde se va a ver la obediencia, porque yo miro esto, si hay oportunidad para poder discipularse uno, pero ya es necedad, es porque no quiero, es porque no hago el tiempo. Desde ahí partamos, no estamos realmente siendo cubiertos, sujetos, no estamos en el orden. A lo mejor tal vez la persona va a ser usada por Dios, porque ¿quién es uno para decir? Hasta una mula usó el Señor, ¿verdad? Hasta la de Balaam. Ajá. Pero pues qué necesidad. Yo no quiero que use a una mula en vez de que me use a mí. Dios guarde, ¿no? Que mejor me preparo, mejor me capacito para poder realmente desarrollar lo que por misericordia y gracia el Señor nos quiere dar. Entonces, yo pienso de que si hay oportunidad para poder discipularse, estás en un ministerio donde te dan la oportunidad de sentarte, disfrutar el discipulado, y realmente es un don o es un ministerio, el ministerio, pues estamos hablando de un ministerio que es ya una persona que viene de parte de Dios, ¿verdad? Predestinada para. Yo creo que si es genuino, vas a tener hambre de discipularte, porque vas a querer hacerlo de una manera excelente para Dios, porque tú sabes de que no es para el hombre, no es para beneficio propio de la persona, sino es para equipar el cuerpo de Cristo. Exacto. Hermana Lili, ¿querías agregar algo y ahí? Y es que el punto también está de que, profetizamos, pero ¿de qué nos estamos alimentando? Porque no puedo profetizar si no me estoy alimentando, principalmente, o sea, la palabra, ¿verdad? Claro. La palabra, esa es la que tiene que estar fluyendo dentro de mí para poder hablar realmente palabra que viene de parte del corazón del Señor. Y cómo nos alimentamos, aparte de nuestro crecimiento que cada quien busca personal, en la iglesia, en los discipulados, en la escuela, y aparte el orden, porque puedo fluir en lo profético, pero
de una manera desordenada, sino estoy aprendiendo de que los dones se tienen que activar, que hay un orden para que todos profeticen, que hay un orden, o sea, como nos enseña la palabra. Entonces podemos tener a lo mejor el don, pero estar desordenados. Entonces para eso es un discipulado. Amén. Y lo que hemos dicho, ¿no? Que le dicen al profeta Ezequiel, cómete el rollo. ¿Qué le están diciendo que se coma el rollo? Le están diciendo, mantente recibiendo la palabra. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Dice, mientras llego, ocúpate en la lectura. Le está diciendo, ocúpate en la lectura. Es bien importante el discipulado. Ahora, la pregunta en sí era, ¿será que puede alguien profetizar sin estar siendo discipulado? Sí, sí puede. Pero lo ideal es estar siempre siendo uno discipulado, ¿verdad? Y es raro donde no haya discipulado, porque si ustedes se dan cuenta, en cada iglesia hay discipulado. Al menos, estoy hablando de pan, mosto y aceite, ¿verdad? Amén. Amén. Tenemos discipulado de doctrina básica, doctrina avanzada, tenemos incluso este discipulado acá en vivo, así que a echarle ganas, aleluya. Hay otra, acá mi hermana Sammy pone una aportación, dice, exacto, porque aún Eliseo no se apartó de Elías, aun cuando Elías le dijo que no lo podía acompañar a algunos lugares. Eso depende de las dos vías. ¿Quieres dar el 30, el 60 o el 100? Para ser bendecido. Vaya. Esa versión sí está directa, ¿verdad? No. Elías le decía a Eliseo, quédate. Y él le dice, no, yo me voy contigo y no te dejo. Yo donde vayas voy a ir. Y eso marcó a Elías porque le llega a decir, bueno, yo creo que con este no se puede, ¿va? Decime qué querés, pues, y te lo voy a dar, etcétera. Ustedes se conocen eso. Buenísima aportación. Amén. Si dejo de aprender, dejo de enseñar, dice mi hermano. Amén. Ahí está. Sigan aportando porque está buenísimo. Hermana Lidia dice, es cierto, pastores, gracias, pues, para reconocer el reengendramiento es estar sanos del corazón. Pues es parte, ¿verdad? Hay factores. Uno de ellos es ese. Bueno, pues ahí estamos entonces en las escuelas proféticas. Ahí están las bases bíblicas. Estaba Eliseo, estaba Elías, estaba Samuel, y ahí podemos ver entonces las escuelas proféticas. Ahora entremos a lo que serían las compañías de profetas en el Nuevo Testamento. Aquí va a haber un versículo donde va a aclarar también mucho lo que me estaban preguntando ahorita sobre el discipulado con respecto a lo profético. Quiero que vean que dice en Hechos 3:25, vosotros sois los hijos de los profetas. En Hechos 3 está predicando Pedro y les está diciendo, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces está trayendo lo del Antiguo Testamento, Pedro lo está aplicando en el Nuevo y les está diciendo, vosotros sois los hijos de los profetas. Número 1. Número 2, la compañía profética o la escuela profética que había en la iglesia en el libro de Hechos 11:25. Dice, después fue Bernabé a Tarso. Esto es bien importante que lo lea para entender el contexto. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquel día unos profetas, ahí está la compañía profética en el Nuevo Testamento, no dice un profeta, dice unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces ahí podemos ver una base de la escuela profética en el Nuevo Testamento. Amén. Entonces, no podemos decir, ¿verdad? Como dice la palabra, ¿verdad? En el Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad, ¿verdad? Acá 119, 160. ¿no? Acá no se trata de solo enfocarnos de que, digamos, ok, aparecen solo en el Antiguo, sino miramos que aparecen en el Nuevo Testamento y la suma de la palabra es verdad. Y no hay pierde aquí. Había en el Antiguo, pero también aparece en el Nuevo Testamento. En el tiempo de gracia, que es lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, Amén. para los que tal vez se pueden preguntar de dónde salen las escuelas proféticas, o sea, ¿quién se inventó esto? No, es
es lo que nos da luz, que acá ya estamos en el libro de los Hechos y hay una escuela profética, compañía de profetas. Entonces los profetas solo eran en el Antiguo Testamento como muchos piensan. ¿Por qué? Porque no se han discipulado, no se han tomado el tiempo de poder entender que los ministerios no son del tiempo allá, sino que acá, porque como dice la palabra, que seamos fundados, cimentados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular. Aquí está lo que nos da luz a por qué es tan necesario que tomemos este tiempo de tener un discipulado, una escuela profética, porque los dones no se quedaron allá. El Espíritu Santo es lo que anhela, de que la iglesia reciba todos esos regalos y sean activados en los dones. Y como dice la palabra, que sin profecía o sin visión profética el pueblo se desenfrena. Es bien necesario moverse en lo profético. Qué tremendo, aquí está bien claro porque dice, en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén y dice que el que se levantó a dar la palabra fue Agabo. Quiere decir que quien presidía esta escuela profética es Agabo, y quien los traía en orden a todos ahí o les filtraba todo también era Agabo. Él fue el que se levantó y dio la profecía. Y no es tampoco así como coincidencia, ¿no? El Señor se la dio a él. Pues habían muchos ahí, pero él fue el que se puso y dio la palabra porque había una especie de reconocimiento de autoridad en él, el profeta Agabo. Por eso es muy mencionado. Y aquí es donde hay que recalcar que la semana pasada estuvimos diciendo y leyendo el versículo que dice: la ley y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Sí, pero ahora los profetas del Nuevo Testamento vemos que aquí dice unos profetas y estaba Agabo el profeta. Entonces, ¿De dónde es él? ¿Va? ¿De qué tiempo? Y estamos en Hechos capítulo 11. Del Espíritu Santo. Y mira, me llama la atención porque es una gran enseñanza esta de que Dios es un Dios de orden, porque nos lo muestra en el Antiguo Testamento de una manera que siempre va alguien, ¿verdad? Una cobertura, alguien presidiendo, alguien guiando a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y acá también, o sea, es como tú dices, ¿verdad? No es una coincidencia, sino es una manera que miramos a raíz de la palabra, a la luz de la palabra, cómo es que para nuestro tiempo el Señor es tan lindo, por eso dice que la Biblia es nuestro manual perfecto, porque aquí nos enseña cómo realmente poder equiparnos, cómo poder realmente experimentar esto que estamos, que para este tiempo, como dice hermana Lili, ¿verdad? Poder fluir en esa atmósfera, fluir en eso profético para este tiempo. No es casualidad, sino es una manera en que nos lo enseña en el Antiguo Testamento y nos lo enseña en el Nuevo Testamento. Aquí tremendo porque dice que estaba Bernabé. Bernabé fue a traer a Pablo, lo trae a la iglesia de Antioquía y ahí se congregaron un año. Tanto el apóstol Bernabé como el apóstol Pablo se congregaron ahí en Antioquía. Imagínate lo que se movía ahí, ¿no? Y ahí es donde Pablo fue discipulado también más. Claro, él viene discipulado a los pies de Gamaliel, pero en la ley, ¿verdad? Pero en la gracia aquí vemos cómo fue discipulado también, porque fue discipulado cuando él se fue a donde lo fue a traer Bernabé, a Tarso. Él en Tarso fue a recibir del Señor, pero también lo viene a traer Bernabé, lo discipulan y aquí hay apóstoles y aquí hay profetas moviéndose de una manera bien tremenda. Y el versículo que quiero dejarles es Hechos 13:1, ya para ir terminando porque se nos fue el tiempo, pero dice, sí, mira, son las 8:28. Hechos 13:1 dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Había profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces ahí en la iglesia había profetas y también habían maestros. Así que ahí podemos ver al menos 3 ejemplos de que sí había escuela profética.
Bueno, hay en el Nuevo Testamento y que eso viene hasta acá. Como decía hermana Lili, los dones los da el Espíritu en Hechos capítulo 2, pero no quiere decir de que solo para ese tiempo, ¿verdad? Lo profético lo vemos hasta acá, pero es para este tiempo también, ¿verdad? Amén. Aleluya. Bueno, pues tenemos que cerrar con broche de oro, pero antes, ¿quieren agregar algo más sobre la escuela profética Nuevo Testamento? Porque después entramos a una definición para cerrar este discipulado precioso. Amén. La verdad es de que qué rico. Me siento como que si ahorita hubiéramos comenzado. Sí, hombre. Pero qué lindo poder ver esto a la luz de la palabra y la enseñanza que nos deja para este tiempo, para que realmente si tienes ese llamado profético, ese ministerio profético y estás predestinado para desarrollar ese ministerio, qué lindo poder primeramente, ¿verdad? Capacitarnos, discipularnos para que realmente seamos de bendición y que podamos entrar en esas atmósferas, podamos cambiar los ambientes, podamos ser de bendición y poder ahí sí que impartir lo que por gracia hemos recibido. Amén. Amén. Sí, realmente es bien necesario estas escuelas proféticas porque ahí es donde nuestro entendimiento se abre para nosotros poder, ahí sí que valga la redundancia, entender lo que son estos dones, ¿verdad? De que son para nosotros, que son regalos, como dice la palabra, y tal vez recalcar ahí de que, como dice que en la escuela hay profetas, no quiere decir de que porque yo tengo un don para profetizar ya soy profeta, sino como lo que ustedes están enseñando, ahí es donde también nosotros, ya el Señor, si tenemos ese llamado predestinado, somos afirmados y confirmados de ese llamado, no que en una escuela profética me van a enseñar a hacerlo, no, ya somos llamados, predestinados y aquellos que anhelan dones los pueden recibir a través de que el entendimiento se les va abriendo y creyendo. La clave es creer, porque si yo no creo que eso es para mí, para este tiempo que el Espíritu lo ha dejado, entonces no lo puedo recibir. Es lo que dice la palabra, ¿verdad? Anhelad los mejores dones. En otras versiones dice buscar. En otra palabra dice inquirirlos, buscarlos, anhelarlos. Entonces es necesario entender que se pueden buscar los dones. Y los ministerios del Espíritu sabe quiénes vienen para eso. Ahora, terminemos con el concepto, con la definición de escuela profética para que quede plasmado algo ya para finalizar. Escuela profética, y ustedes lo van a estar leyendo conmigo, es un estilo de vida, y ahí le pusimos, es una unción, ¿verdad? Es una manera de vivir, es un lugar donde se enseña a anhelar los dones. Es una manera de activar a los que están predestinados a ser profetas, ministros, y que se abran nuestros ojos al ambiente espiritual. Aprendemos cómo operan los dones y ministerios. Se utilizan los diferentes vehículos para fluir y recibir dones y desarrollar a los que ya recibieron dones y activar a los que son llamados para ser profetas. Santo Dios, ahí está. Como que condensamos todo, ¿no? Ahí está la unción, ahí está el don, ahí está el ministerio, ahí está de que se pueden, en la escuela incluso cuando se está enseñando y los que están buscando los dones y se activa, se ora, se imparte, los reciben porque el Espíritu es el más interesado en querer dar regalos y dones. La cosa es, como tú decías, creerlo, ¿verdad? Ahí está el concepto, la definición. Pues, ¿qué más? Ahí ya está claro, solo les puedo decir de que repitan esto, cómanse el rollo, crean, si han sido predestinados, créanlo, sujétense a su cobertura, siéntense a discipular, cómanse esa palabra, porque creyendo, pero también siendo obedientes, siendo fiel, de esa manera es que van a poder llegar hasta donde Dios los tiene predestinados para llegar, para ser de bendición para el cuerpo de Cristo. ¿Ya me tengo que despedir de una vez? Sí, va. De una vez, para que... me dio un gusto poder estar acompañándoles el día de hoy, tenerte acá, es una bendición. Siempre estoy acá al lado de mi pastor, ahí sí que tratando de discipularme y aprendiendo lo mucho que
que realmente Él me puede dar, porque Él es el que me alimenta a Dios a través de Él. Y la verdad es que eres una bendición porque sinceramente lo que tengo, lo que Dios me ha dado por gracia y misericordia, se lo debo a Él primeramente, pero también gracias por enseñarme, gracias por capacitarme, gracias por darme ese panito y les insto a que por favor péguese a su cobertura, sáquele, exprímalo. Ay. Tiene la oportunidad de hacerlo, hágalo. Y va a aprender mucho, amado. Gracias por darnos de su tiempo, gracias por dejarnos entrar a su casita. Que el Señor les bendiga a cada uno. Les amo mucho. Amén. Aleluya. Y aquí así nos pasa siempre, hermana Lili, todas las veces en nuestro discipulado. No queremos terminar, hombre. Ni porque se siente el tiempo acá. Miren que ahorita nos pasamos 4 minutos, Wow. pero hermana Lili, gracias por aceptar la invitación, gracias por venir desde lejos para poder estar acá con nosotros hoy y poder aprender de ti también nosotros y compartir. Mira que si hubiéramos empezado a hacerte preguntas, no terminamos porque te habíamos preguntado cómo el Señor te dio el don, cómo el Señor te fue confirmando que te tenía el ministerio de profeta, cómo el Señor llegó al momento para ungirte. O sea, hay muchas preguntas que pudiéramos haberte hecho para poder hacerlo esto mucho más largo, pero no nos alcanza el tiempo. Pero gracias porque sabemos de que Dios te ha dado como un regalo también para el cuerpo de Cristo. Eres una bendición. Amén. Y gracias por aceptar la Amén. invitación. No, al contrario, gracias a ustedes. Es un privilegio el poder estar aquí en casa, porque nunca ha dejado de ser esta nuestra casa. Y tal vez, como dice Pastor, no hay el tiempo, pero yo sí quisiera recalcar para que realmente vean cómo es la bendición. La manera en la que yo recibí la confirmación de este llamado fue a través de ustedes. Me recuerdo bien claro cómo el Señor me lo impartió a través de profeta Claudia. No, eso para mí está marcado en mi vida, y cómo el Señor lo confirmó a través de Pastor John. Entonces realmente esa es la esencia, ¿verdad? Impartir, y acá estamos, gloria al Señor por eso, y sé de que de esta casa van a seguir saliendo flechas. Sabemos que el Señor ha dado una palabra a esta casa que es un semillero, y esto no se detiene. No hay pandemia, no hay nada que detenga esto. Y no dijimos nada, y el Señor le puso a Pastor Steve Amén. el momento que era para ungirte, ¿viste? Amén. Cómo el Espíritu hace todo. ¿Por qué? Porque cuando una persona es predestinada, como ¿quién dijo así? Que aunque se quite, hermana Gaby decía la semana pasada, no es necesario que se ponga o se quite, el Espíritu lo va a agarrar y lo va a traer. Amén. Así que gracias, hermana Lili, de veras. Así que nos vamos a tener que despedir, pero gracias. Yo sé que hay muchos comentarios más, los vamos a seguir leyendo conforme veamos el video y podamos si hay preguntas también responderlas la próxima semana. Y no se pierda ningún discipulado, por favor, y gracias por hacer ese tiempo para estar en vivo, porque para nosotros es muy importante que también estén en vivo, porque veo las preguntas, las aportaciones, y eso enriquece mucho el discipulado cuando ustedes aportan y cuando hacen preguntas, y nos ayuda mucho porque también nosotros aprendemos de ustedes. Muchas gracias por estar ahí conectados. Nos miramos entonces la próxima semana en discipulado. ¿Querías agregar algo, pastora? Dale, porque amén. nos fuimos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Janita, por estar ahí Amén. atrás de cámara. Que el Señor te bendiga. Gracias por ser una bendición, y a cada uno que el Señor les bendiga. Amén. Nos tenemos que despedir lastimosamente, pero Bendiciones. ahí Buenas conectados noches. siempre. Bendiciones.